Los cambios principales tienen que ser en el terreno de juego, no en el cambio de jugadores, sino en el terreno de juego, donde se tiene que expresar el equipo. Diferente partido, totalmente diferente al de otro día en casa, y los cambios tienen que venir a que nosotros pues retomemos a lo que ha sido el equipo, retomemos a las cosas positivas que ha hecho el equipo, y con la dificultad añadida de lo que es el Osasuna, diferente al Real Madrid, pero también con muchos argumentos y sobre todo con una necesidad tremenda de que no se le escape el partido. Y ante esa necesidad tremenda se va a encontrar un Valencia también con una necesidad tremenda de los 3 puntos y una necesidad tremenda de lavar la imagen que tuvo el último partido de Liga. Hombre, está claro que lo que ocurrió el sábado, el partido del sábado, no es lo que ha demostrado el equipo en la mayor parte de la temporada. Entonces, desde los aspectos negativos que encontramos en aquel partido, tenemos que hacerlos positivos. Y desde un análisis profundo de por qué el equipo tuvo esa nefasta actuación, pues encontrar el camino de los pensamientos positivos, incidir muchísimo desde nada más terminar el partido para corregir y para que el equipo sea lo que está siendo, sobre todo en lo que es la regularidad en el que está manteniendo en esta liga, que gracias a todo lo positivo, con manchas negativas como la del sábado, a todo lo positivo pues está llevándonos a mantener esa tercera posición. El futuro es el domingo en Pamplona. Y ahí queremos, primero, adaptarnos a un campo, a unas adversidades en cuanto a la presión que vamos a encontrarnos en el terreno de juego, en un campo muy cerrado, con un público muy encima, una afición que aprieta muchísimo a favor de su equipo y en contra del equipo contrario, en el que tenemos que afrontar un partido emocionalmente, una predisposición muy alta, en el que, además de esa adversidad, de lo que es el ambiente hostil que va a haber en el siempre deportivo en contra del Valencia por los intereses del Osasuna, en el terreno de juego un equipo que tiene unas características muy definidas, con muchísima intensidad, con una presión muy alta y en el que el contacto para ganar el balón y para poder jugarlo pues va a estar muy presente. Y ese es el Valencia en el que tiene que adaptarse. Y desde esa disputa, desde ese estar, desde esa predisposición, desde esa mentalidad que nunca ha perdido, la mentalidad de ganar el partido, luego tiene que sacar sus cualidades. Es un campo donde tienen que tener personalidad todos, porque es un campo precioso, tiene una afición que se vuelve con su equipo, que eso es bueno para su equipo, pero que es una afición y es un campo donde se presiona muchísimo a todo. O sea, hay una presión al balón, presión al contrario, presión a lo externo, presión a los que tienen que juzgar que son los árbitros. Hay una presión tremenda a todo, que es bueno para ellos, pero hay que tener mucha personalidad. El jugador que sale del terreno de juego tiene que tener mucha personalidad para que en un momento dado, entre un ambiente hostil hacia su persona, de insultos, de tal, y que está todo muy cercano y se escucha mucho, pues el jugador no se asuste, no se esconda. El jugador tiene que tener personalidad para querer demostrar ante ese estado emocional que va a encontrar, pues aquí estoy yo. Y sobre todo luego saber jugar, porque la presión que hace el Osasuna, el juego directo que en momentos busca y que hace que tengas que estar en contacto con el jugador contrario, con el balón, pues todo eso hace falta de estar muy presente. Estar muy presente y muy presente desde la personalidad de querer estar.